Sin más preámbulo, sociedad civil, ¿qué es y qué no es? ¿Cómo se expresa? Yo diría que, tratando de hacer una grosera simplificación, uno podría decir que la sociedad civil es el reino de lo privado y también es el reino de la diversidad. La sociedad civil no es lo político, no es la sociedad política, no tiene que ver con aquellas organizaciones que aspiran al poder, sino que conjuntan, que articulan a una gran cantidad, muy diversa toda ella, de sectores de la más diversa naturaleza. Habermas habla de la sociedad civil como el conjunto de asociaciones y movimientos no gubernamentales que se originan en la esfera privada, pero que se procesan y trasladan a la esfera pública para su resolución. Es decir, un conjunto de organizaciones, actores sociales y de procesos sociales, no necesariamente instituciones u organizaciones, articulan intereses sociales y los trasladan a las instancias que toman decisiones. Y en esto hay una diferenciación muy clara entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, que también tienen un rol articulador y que también trasladan demandas sociales con respecto al Estado mismo. Pero las organizaciones partidistas son distintas de las organizaciones de la sociedad civil, en el tanto forman parte del colectivo que en oposición o en gobierno administran poder puro y duro. En ese esfuerzo a veces uno pierde de vista que la sociedad civil también conlleva ciertos valores y ciertos principios. No es un problema estrictamente institucional como podría pensarse. Y esos principios y valores llenan los espacios de interacción donde confluyen y donde negocian, donde transan los intereses privados y los intereses públicos. Definen identidad social, forman opinión pública y se expresan públicamente. Entonces son esferas donde al final de cuentas se expresa la vida democrática. Y aquí hay un primer debate importante, si puede haber sociedad civil en sociedades que no son democráticas o en contextos que no son democráticos. El entendimiento teórico es que no hay tal cosa como una sociedad civil en una sociedad democrática, porque no tendría sentido que exista si no puede transmitir las demandas sociales hacia el gobierno y esperar que este gobierno, el Estado, las responda en sus diferentes manifestaciones. Si partimos de esta noción que Norberto Bobbio concretaba diciendo que la sociedad civil es la esfera de las relaciones sociales no reguladas por el Estado, el reino de lo público y el reino de lo diverso, podemos tener una idea de lo compleja que es la realidad de la sociedad civil. Allí, y voy a hacerlo nada más, me van a quedar afuera muchos de los sectores, pero se conjuntarían los grupos económicos, las organizaciones religiosas, las organizaciones sectoriales, mujeres, ambientalistas, trabajadoras, trabajadores, y de ahí en adelante todos los sectores que uno se pueda imaginar. Y lo peor del asunto, digamos, desde el punto de vista de la comprensión de esto, es no solamente hay sectores y organizaciones, sino principios, valores y también transacciones, procesos sociales, en fin, que constituirían el conjunto de este reino de lo privado. Un debate importante que hemos tenido en Centroamérica, el de definir qué es sociedad civil y qué no lo es. Y he de decir allí, quizá con una gran incorrección política, es que en una región en donde, como ya se señaló adecuadamente ahora en la introducción, los intereses privados y los intereses políticos han perdido la separación que en otros momentos era imaginable, cuando lo público y lo privado se mezclan, ya sea porque los que mandan y gobiernan son los mismos o porque los que gobiernan y mandan son los mismos, que no es la misma ecuación, allí se difumina todavía más la frontera entre sociedad civil. El gobierno, el Estado trata de manipularla, la sociedad civil se resiste y veremos cómo en la experiencia centroamericana, y eso lo dirán mejor mis colegas que yo, hay una polarización que deriva de la historia reciente de Centroamérica, en donde las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que lidiar con unas circunstancias nacionales muy difíciles, tal es el caso de Nicaragua, tal fue el caso de Guatemala y de El Salvador, debido al conflicto armado interno, que generó una relación de tensión permanente entre Estado y sociedad civil, en donde los niveles de intencionalidad de manipulación fueron muy grandes y siguen siéndolo, porque desde el Estado la sociedad civil independiente es una sociedad civil incómoda. La sociedad civil en la región centroamericana, o las expresiones de la sociedad civil nacionales en Centroamérica, se visibilizó después o en el marco de la crisis político y militar de los años 80, y no es sino con la resolución de la crisis que a partir del año 87 esa sociedad civil empieza a expresarse de manera más clara. Otra vez uno podría ser criticado y decir, no, pero es que había movimientos sociales antes. Por supuesto, participaron en la guerra, pero la sociedad civil tal y como la concebimos no existe entonces en Centroamérica articulada y organizada sino después de la normalización política. En todo caso, sí creo que la experiencia centroamericana es una experiencia en donde la sociedad civil se coloca desde el principio como en una relación tensa con el Estado y recibe
un apoyo esencial de la comunidad internacional como parte de los acuerdos de paz. Y esto es lo que la potencia y lo que la convierte finalmente en un actor de primer orden en los procesos nacionales. La experiencia entonces en ese marco de la transición entre la guerra y la paz, entre la normalización política y las expresiones más autoritarias de la política centroamericana en los distintos países, le permite a la sociedad civil empoderarse, ¿verdad?, y convertirse entonces en una realidad y también en un buen negocio. Porque también las organizaciones de sociedad civil, algunas de ellas, florecen sin que necesariamente haya una adecuada representación de muchos de los sectores en esas sociedades, especialmente en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, las cuales, como sabemos, han sido muy criticadas, especialmente en los años 90, en donde la existencia de esas organizaciones generó una gran expectativa. El gran desafío de la Centroamérica del siglo XXI es cómo lograr trascender de modelos altamente excluyentes a modelos más inclusivos, en donde el diálogo entre Estado y sociedad se pueda producir a partir de ciudadanas y ciudadanos activos. Es bastante difícil si nos colocamos en el modelo productivo o en el modelo de desarrollo en el cual estamos hoy, que es un modelo fundamentalmente reducido a relaciones de mercado, en donde amplios sectores de la población, empezando por las mujeres, pero pasando rápidamente a otros sectores, son excluidos, jóvenes, afrodescendientes, indígenas en las sociedades centroamericanas, que son muy importantes, y por supuesto que la sociedad civil ha sido incapaz de colocar a estos sectores en posiciones de contribuir de manera decisiva a los procesos de toma de decisiones. Estamos pensando de una región que debe aspirar a mayores niveles de desarrollo humano, en donde la sociedad civil asuma la responsabilidad de la toma de decisiones de manera más clara, pero en donde los estados y los partidos políticos se resisten a darle ese poder. Y claro, cuando uno está en un partido político, cuando está en el gobierno, siente que el voto ha sido suficiente para legitimar cualquier acción que uno asuma. Por definición, excluye a organizaciones que se reclaman representantes de sectores políticos, de sectores sociales, que no necesariamente han apoyado a esas opciones políticas. Eso tiene una racionalidad política que en lo particular a mí me parece impecable en democracia, pero también puede llevar a excesos en regiones en donde las instituciones democráticas son débiles y en donde la representación diplomática y la exclusión política es muy alta. En esa perspectiva, yo vería a la sociedad civil como un instrumento fundamental de perfeccionamiento de la práctica democrática, de fortalecimiento de las instituciones que se requieren para el desarrollo de la democracia y también como un aporte esencial, sustantivo, indispensable para que se genere Estado de Derecho.